Alumnos, bienvenidos a esta clase de introducción al derecho. Vamos a comenzar. A continuación vamos a ver lo que es la primera unidad. Que se llama Origen e importancia del derecho. Bien, para que ustedes entiendan un poquito de lo que vamos a hablar, de su materia Introducción al Derecho, vamos a establecer cuál es el origen de esta ciencia como materia dentro del bachillerato y dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos. En primer lugar, quiero decirles que el derecho es una rama que se conecta a las ciencias sociales. Ustedes ya en primer semestre vieron lo que eran las ciencias sociales. Primero y segundo semestre estudiaron ellas, ya vieron cuáles son. Y bueno, para que ustedes ya tengan una idea de más o menos qué es lo que vamos a tratar, también quiero decirles que viene como antecedente, o tienen ustedes como antecedente de esta ciencia, lo que fue la formación cívica y ética que ustedes han venido teniendo a lo largo de su carrera educativa. Todo eso de la moral, los valores, las reglas, las normas, todo eso son parte del derecho como ciencia. Y mi principal objetivo es que ustedes aprendan y comprendan el funcionamiento de la sociedad en la que nos desenvolvemos y que puedan tomar decisiones importantes que determinen su vida en sociedad. En otras palabras, que ustedes sean unos ciudadanos responsables y que contribuyan a un a una buena vida en sociedad, es decir, que no anden como decía el Benito Juárez, tu derecho termina donde empieza el de los demás, es decir, que todas las acciones que ustedes tomen vayan en beneficio de ustedes, más no en prejuicio de los demás. Vamos a continuar, o vamos a iniciar más bien lo que es nuestra clase, y quiero presentarles esta imagen que es de la diosa de la justicia. Su nombre es Temis. Yo me imagino que ya la han visto en otros lugares, a lo mejor si van a Jalapa seguido pueden ver ahí por Plaza Cristal, donde está el Palacio de Justicia, que está una estatua de ella. Y bueno, quiero que la observen, que vean las características que tienen, y yo se las voy a ir describiendo. En primer lugar, se dice, o quiero que observen aquí, ella tiene una venda en los ojos. Esta venda significa que la justicia no es ciega, pero que está vendada de los ojos porque tiene que estar representada por imparcialidad. No se debe de ver a quién se entrega, sino entregar a cada quien lo que le corresponde, sin importar color, raza, edad o posición socioeconómica. La espada representa el elemento creado por el hombre para la defensa de los más desamparados, para defender las causas justas, para defender la vigencia de la ley. La balanza significa la proporcionalidad, la equidad, de dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. El pie izquierdo sobre la ley se apoya en ella sobre todos sus actos, es decir, que si algún juez o alguna persona va a tomar una decisión, debe ir en base a la ley que esté vigente en el lugar donde está viviendo, ya que si no existe ley no hay ningún castigo.
y esta ley establece la conducta tipificada de las personas que se rigen bajo ella. El pie derecho sobre una serpiente simboliza la justicia sobre el mal, sobre todo aquello que debe regular el derecho, la defensa dogmática y real que otorgan las leyes. La justicia está descalza, representa humildad porque la justicia debe ser para todos, sin distinción de estatus. La justicia debe llegar a todo el mundo y es representada por una mujer, porque representa a la madre que siempre busca proteger, cobijar y que da luz a la verdad y la realidad jurídica. Aquí yo les voy a pedir que realicen su primera actividad. ¿Y qué es lo que van a hacer? Elaborar un cartel. Puede ser en una cartulina o en un papel bond, donde ustedes dibujen o impriman a la diosa Temis y le expliquen o pongan una señalización, por ejemplo, de aquí de la venda, una flecha y la explicación de por qué tiene la venda con sus propias palabras, igual con la balanza, con la espada, con la serpiente, con el libro y en fin, cada símbolo de que ella tiene, que me lo describan por favor en ese papel bond con plumón, que se vea bonito. Sí, vamos a continuar. Ahora bien, ustedes me preguntarán, bueno, ya estamos iniciando la clase de derecho y no sabemos qué es derecho. Para eso yo aquí les hice como un mapa mental donde me da acepciones de la palabra derecho. ¿Qué significa la palabra acepciones? Bueno, pues acepciones significa diferentes significados que se le puede dar a la palabra derecho, ¿sí? Y quiero que ustedes lean en su libro, en la página 268, cada uno de los significados, ¿sí? Aquí están los que quiero: derecho positivo, derecho natural, derecho subjetivo, derecho objetivo y derecho vigente. Están en su guía de estudios, ¿sí? Y quiero que las copien tal y como están. Ahí les repito, página 268. Ahora bien, vamos a establecer una definición universal para la palabra derecho. Y esta palabra viene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir un sendero señalado por la ley. Es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre y se aplica una sanción judicial en caso de incumplimiento. Fíjense que la mayoría de las palabras que nosotros vemos en las ciencias sociales vienen del origen griego, del origen latín, pero esta viene del origen latino, directum, ¿sí? Y en sí significa pues vivir conforme a las reglas o leyes que estén vigentes en el lugar donde nosotros nos desempeñemos o vivamos. Se supone que el fin del derecho es dotar a todos los miembros de la sociedad de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la seguridad de caminar y de desplazarme, por ejemplo, en el territorio nacional sin tener ningún problema. Tener la certeza de que mis acciones no están dañando a alguien ni están perjudicando a nadie, por lo cual no me deben de castigar. Debe de haber igualdad, no debo de estar preocupada o preocupado porque mi condición económica sea menor a la de otra persona y esa persona vaya a pasar sobre de mí. De libertad,
porque hasta cierto punto nosotros somos libres y podemos hacer muchas cosas sin afectar a otras personas. Hay que aprender bien el concepto de libertad, porque no porque yo tenga ganas de andar disparando una pistola, pues voy a matar a 3 o 4, ¿verdad? Eso ya no sería libertad. Y de justicia, porque debo de confiar en que las leyes van a hacer lo necesario para tomar decisiones imparciales que sean, válgase la redundancia, justas para todos, ¿sí? Y quiero que realicen en esta parte un collage sobre la importancia del derecho en lo social, lo político, lo familiar y lo económico. Para eso se van a apoyar de su guía. No lo escribí, pero déjenme lo escribo aquí en la página 269. Por favor, ahí pueden ustedes leer. Y para que les aclare cómo es la importancia del derecho en la vida social, es decir, con nuestros amigos y las personas de nuestra comunidad, en lo familiar, con mi papá, con mis hermanos, con mis hijos, en lo político, con los burócratas que rigen las leyes de nuestro país, y lo económico, ¿sí? Por ahí viene explicado cada uno de esos aspectos. Ahora bien, como todo suceso dentro de la vida en sociedad, tiene una historia, ¿sí? Y en México esta historia viene marcada desde el periodo prehispánico, cuando vivían los aztecas, los mayas, los olmecas, los mixtecas y todas esas civilizaciones antiguas que vivían en nuestro país. ¿Y cómo se vivía en esa época? Pues sí, había un gobernador, había clases sociales, había diferentes oficios, había recolectores, había personas que cazaban, había personas que se dedicaban a cocinar, había guerreros que eran los que iban a pelear a las conquistas de otras tierras, había sacerdotes. Su creencia religiosa era politeísta, que quiere decir que creían en muchos dioses, y esto tenía una organización social bonita, se podría decir, pero basada en los conocimientos que hasta ese momento se tenían. Después, a la llegada de Cristóbal Colón, comienza lo que es la conquista y la colonia de nuestro país, que es cuando los españoles se apropian de nuestro territorio y comienzan a imponer sus normas y costumbres para que nosotros las adoptemos, y ya no era nuestro país, sino era la Nueva España. Entonces ahí no había una libertad y había clases sociales muy marcadas. Eran los esclavos, los indios, y de ahí eran los criollos, los mestizos y todos esos. Y obviamente los que estaban hasta arriba de esa organización social eran los españoles, que eran los que nos mandaban, los que tenían derecho de tener tierras, y se cometieron muchos abusos en contra de los indios. Y todo para poder ellos pues apropiarse de México, y ellos a su vez eran mandados por los reyes de España, ¿sí? Y bueno, después tenemos otro suceso muy marcado en la historia del derecho, que es cuando ya México es totalmente independiente, y pues comienzan a crearse diferentes documentos, la Constitución de 1917 y diferentes documentos donde los derechos como mexicanos se hacían valer. Aunque en un principio, después de la independencia y después de la revolución, no todo fue fácil. ¿Por qué?
porque después de las guerras queda una situación económica muy difícil para los países y poder levantarse de ello va a ser muy difícil. Entonces se vivieron muchos saqueos, muchos robos, muchas matanzas como consecuencia de esas guerras. Entonces poco a poco México comenzó a tomar un rumbo y a hacer valer las leyes que se preveían o que se establecían en aquel entonces y que hasta ahora han seguido vigentes, pero claro, ha habido muchas reformas, ¿sí? Ahora, como siguiente actividad yo les voy a pedir que completen el siguiente cuadro, ya sea que lo impriman o lo hagan en su libreta a mano o lo diseñen ustedes en computadora y lo van a completar. Necesito que se apoyen de las páginas 270 y 271 de su libro para poder realizar este cuadro. Necesito que me hagan una comparación de los 3 momentos históricos y que ustedes anoten aquí en esta parte las características de cada uno, la definición del derecho prehispánico, por ejemplo, de la conquista y del México independiente, cómo era la sociedad en ese entonces, cómo era la religión y cómo era el sistema jurídico en cada una de las etapas. Si algo no encuentran en su guía, lo pueden buscar en internet para poder completar este cuadro. Ahora bien, vamos a pasar a la definición de 2 conceptos importantes en lo que es el derecho, ¿sí? Primero vamos a establecer qué es una norma. Es una convención creada para regular la vida en sociedad. ¿Y qué es una regla? Porque aquí hay que establecer las diferencias y quiero que les quede claro. La regla es una convención que debe ser cumplida en un entorno específico. Por ejemplo, una norma podría ser que no debo de hacer pipí en la calle. ¿Por qué? Porque se ve mal, ¿sí? Y debe de ser también una regla porque si yo hago pipí en la calle no me van a meter a la cárcel porque haga pipí, sino porque estoy mostrando mis partes íntimas. Entonces ahí ya voy a tener un castigo de orden jurídico, ¿sí? Este es un acuerdo social y este es un acuerdo social y jurídico. Ahora, se transmite de forma oral. ¿Por qué? Porque desde chica me han dicho que yo, por ejemplo, para hacer pipí debo de ir ¿dónde? Al baño. De que puedo hacer en la calle, puedo hacer, pero es como más arraigado y se transmite de generación en generación ciertas costumbres. Tipo de sanción moral. ¿Qué va a pasar si a mí alguien me ve hacer pipí en la calle? Ay, no, mira, fulanita se hizo pipí en la calle, qué vergüenza, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas nos van a sancionar de forma moral, es decir, que la sociedad nos va a señalar. Aquí hay otro ejemplo, dice la puntualidad se considera un acuerdo social. Al no cumplirse puede implicar una sanción moral. ¿Qué es lo que pasa en México? Que decimos, vamos a una fiesta y la entrada, la cita es a las 4. Ah, bueno, dijeron a las 4, pues va empezando a las 5, llegamos 5:30, ¿sí? ¿Y qué pasa en otros países como Japón, por ejemplo? Llegaste 4:01, pues ya llegaste tarde, y qué vergüenza, ¿no? ¿Sí? Pero no hay ningún problema, porque no me van a correr de mi trabajo por hacer eso, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la escuela? La entrada es a las 8, pero hasta maestros y alumnos llegamos más tarde, ¿verdad? Porque pues no pasa nada, 5 o 10 minutos que son. Ahora bien, ¿pero qué pasa en otros lados? En países de primer mundo, pues entonces ahí sí ya hay consecuencias que se deben de asumir. Ahora bien, las reglas, vamos a ir a definir un poco mejor el concepto de regla. Esta es una convención que debe ser cumplida en un entorno específico. Por ejemplo,
Si yo trabajo en una maquiladora, por ejemplo, debo de cumplir con una regla que es portar mi uniforme, ¿sí? Y está escrita, debe de estar por escrito, tal vez en el contrato que firmé al entrar. Es de tipo moral y de tipo legal, ¿sí? Porque ya como está escrito y a lo mejor yo firmé en contrato que si no porto el uniforme me van a sancionar, pues tengo que cumplirlo, ¿no? Una de las reglas, vamos a hablar de un ejemplo, una de las reglas en las empresas es el horario de trabajo, ¿sí? Que yo debo de cumplir, por ejemplo, de 8 a 10. Y yo tengo que cumplir ese trabajo, ese horario para que a mí me paguen lo que quiero, lo que acordamos. ¿Qué pasa si yo trabajo de 8 a 2 nada más? Pues a lo mejor me quiten medio día de sueldo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con un contrato, con una regla? Pues me va a implicar una sanción, o aquí está diciendo un despido, ¿sí? Muchas veces en cada trabajo, en cada lugar tenemos diferentes reglas y que debemos cumplir. Como personas o ciudadanos mexicanos debemos de someternos a una ley, que es la ley o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ahí establece cada una de las acciones que debemos tomar, y en cada artículo te describe cómo debes de actuar, ¿sí? Por ahí más adelante la vamos a estudiar. Ahora, vamos a ver, en cuanto a las normas hay una clasificación, ¿sí? Hay muchas clasificaciones, pero la que nosotros vamos a ver es esta, se va a dividir en 4, ¿sí? Normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. Las normas morales son normas que surgen de los valores que a cada persona se le hayan inculcado en su núcleo familiar, religioso y social. Constituyen el deber ser de la persona. Por ejemplo, en la imagen que yo les puse está una señora que parece que está embarazada y un niño que le está cediendo el asiento. Eso es algo que no es una norma y que si el niño no lo hace pues no pasa nada, pero como él está acostumbrado en su casa a hacerlo o lo ha visto que alguien lo haga, decide darle el asiento a la persona, ¿sí? Otra de la clasificación, lo tenemos por acá, es una norma social. Esta regula la convivencia entre un grupo determinado en la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, esta persona se ve que es como un trabajador, tiene un chaleco, me imagino que trabaja como en una fábrica, y lo que vemos aquí, aquí estamos. Lo que vemos aquí es un organigrama de qué hacer en caso de un accidente y lo está estudiando para ver qué es lo que va a hacer. A lo mejor está pasando y no es obligatorio, por ejemplo, que no debe de fumar, si va a fumar que se salga a determinada área, y si fuma que lo van a correr de su trabajo. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor? Está fumando, ¿sí? Entonces la sociedad establece que el fumar no es bueno, por lo tanto está observando en los dibujos qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Ahora bien, las normas religiosas que están por aquí abajo, sí, se refiere a los preceptos surgidos de los dogmas de una religión determinada, ¿sí? Cada religión se va a regir por un escrito donde vienen determinados los comportamientos que sus fieles o sus seguidores deben de tener. Por ejemplo, en la religión cristiana, que es la que yo conozco, es la católica, la católica, no es la cristiana, se rigen bajo la Biblia, ¿sí?
En la cristiana también, pero la Biblia es diferente que la de la católica. Lo que pasa, la diferencia que creo que existe es que trae menos versículos. Y creo que en los países asiáticos se rigen bajo el Corán, creo que así se llama la Biblia de ellos, me imagino que es esa. Y son normas, o por ejemplo los 10 mandamientos que nos dicen cómo nos debemos de comportar. Me acuerdo de algunos que es como el no robarás, no mentirás, no desearás a la mujer de otro, y ya no me acuerdo cuál más, pero bueno, ese es uno de los ejemplos que yo les pongo para que ustedes entiendan las normas religiosas que existen. Y por último tenemos las normas jurídicas. Estas son las que revisten mayor importancia, pues tienen por objetivo regular el comportamiento de los individuos en sociedad, con la finalidad de que dicha sociedad pueda convertirse en un clima de orden, paz y respeto entre individuos. Por ejemplo, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, fue creado con el propósito de regular la recaudación de impuestos sobre servicios, productos y demás que nosotros hacemos, para poder nosotros pagar impuestos, porque es nuestra obligación como comerciantes o trabajadores. Debemos estar registrados ante esta ¿cómo se dirá? Entidad, ante esta secretaría. Es nuestra obligación, y de ahí nosotros pagamos impuestos por los servicios que prestemos o las empresas que tengamos. Si no lo hacemos, pues ya está establecido en la ley que se nos va a sancionar, ya sea con una multa económica o con algunos años o tiempo de cárcel, ¿sí? Hasta ahí vamos con la clasificación de las normas. Ahora, se dice que existen 3 fuentes del derecho. Las fuentes es lo que crea el derecho. Son por un lado tenemos las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes reales son aquellos hechos, circunstancias que tienen como consecuencia la creación de una norma jurídica. Y aquí tenemos los lugares o los aspectos donde se aplica: en lo político, lo económico, lo social, lo histórico, lo geográfico, lo cultural, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digamos, por ejemplo, en cuanto a lo cultural e histórico, descubrieron el Tajín, ¿sí? Hicieron ahí una excavación y descubrieron las pirámides y todo lo demás que está en torno a eso. Pues vieron la necesidad de crear una ley para proteger esas áreas y que nosotros como sociedad no vayamos y destruyamos. A lo mejor pues hay personas que tienen esa costumbre, ¿sí? También en cuanto al aspecto geográfico, aquí es donde se determina los límites y colindancias de cada municipio, estado y país donde estamos viviendo, y se estableció pues se puede decir que por un documento donde nosotros podemos revisar todas las características de el lugar donde vivimos, o el estado, o el país, o el continente, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre las fuentes formales. Aquí nos dice que son los procesos de creación de las normas jurídicas que están constituidos por etapas que suceden en cierto orden. Deben realizar determinados supuestos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que en primer lugar nosotros nos vamos a guiar por unos principios. Si yo o de acuerdo al tiempo que llevo creciendo y desarrollándome como persona, me he dado cuenta de que cada persona debe tener sus
posesiones y que no es bueno que yo me los robe, por ejemplo. Es un principio o una idea que yo me hago y por la que mi vida se rige. Pero ¿qué pasa? Vamos más allá de eso, que esto se hace en una norma individualizada, que es decir, que como individuo y como parte de una sociedad me doy cuenta de que esto se debe de aplicar a más personas, no solo a mí, ¿sí? Y aquí ya se va convirtiendo en una costumbre jurídica que después pasa a ser parte de la jurisprudencia y que por último ya hay una legislación o una ley que me establece por escrito cuál es mi comportamiento si yo me robo alguna pertenencia de otra persona y que la sanción va a depender del valor del artículo el que yo me robé, ¿sí? Ahora bien, vamos a explicar lo que son fuentes del derecho histórico. Son todos los acontecimientos, vestigios que en su momento encerraron una norma, ley jurídica que sirve para crear nuevas leyes. Por ejemplo, lo que ya les había mencionado, había en los museos están los códices donde por medio de pinturas, dibujos o jeroglíficos nos muestran la vida de otras personas. Los papiros son estos documentos así como antiguos que se desdoblan y quedan como enrolladitos, o unas tablillas de arcilla o es como una piedra donde se pueden escribir fácilmente por medio de herramientas de como piedra o metal que acostumbraban a hacer las personas de las civilizaciones antiguas. Entonces en ellos plasmaban sus ideas y sus formas de vida en sociedad, y por eso hoy nosotros tenemos el conocimiento de cómo vivían. Ahora bien, esto se convierte en una ley, en un antecedente histórico de leyes y que dan margen o que dan pauta a las leyes que tenemos hoy en día. Hoy se dice que tenemos documentos y archivos digitales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos haciendo está plasmado por escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos o en la ley de los municipios, y así en cada lugar donde nosotros estemos pues están por escrito. Y ya hablando de tecnología, pues ya ahora todo lo que tengamos por escrito en libros ahora lo tenemos en archivos digitales, ¿sí? Y bien, hasta aquí vamos a concluir nuestra primera unidad, y como actividad de evaluación requiero que me hagan un video donde me den 3 ejemplos de cada fuente del derecho, ¿sí? Formal, real e histórica. Para eso ustedes van a leer su guía en la página 277 y hasta la 283, y ahí trae algunos ejemplos. Si los ejemplos que están ahí, a ustedes no les gusta, lo que tienen que hacer es buscar en internet. Sí, hay muchos ejemplos y cualquier duda estoy a sus órdenes. Y para complementar la evaluación necesito que impriman y respondan en la página 284 de su guía. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber por su WhatsApp. Gracias.